te mintieron sobre quién es Dios. Te lo enseñaron como un misterio incomprensible, una paradoja lógica que tu mente simplemente no podía procesar, y te dijeron que esa confusión era la esencia misma de la fe. Te dijeron que el Dios que adoras es 3 en 1, una fórmula compleja que exige que tu cerebro acepte que el Creador es una sustancia mística y no un ser singular. ¿Y si esa complejidad, ese velo de misterio, no fuera divina, sino una simple invención humana? Por siglos, te hicieron creer en una definición de Dios que el propio fundador de tu fe, Jesús de Nazaret, jamás habría reconocido. Piensa en esto por un momento: si Jesús, el Hijo, oró al Padre y lo llamó el único Dios verdadero, entonces ¿quién, exactamente, era ese único Dios verdadero para él? ¿Era una persona singular, como tú y como yo, pero infinita? ¿O era una sustancia abstracta, una esencia sin rostro, que de alguna forma se dividía en 3? El error que cometemos es cambiar la categoría de Dios. Lo cambiamos de quién es a qué es. Este cambio sutil, forzado por la filosofía griega más que por las Escrituras, es la llave que explica la Trinidad y, más importante, por qué ha generado tal confusión por casi 2 milenios. Hoy, vamos a desmantelar esa mentira y a recuperar la asombrosa sencillez del Dios en que el propio Jesús creía. No estás solo en tu confusión. La niebla que rodea el dogma de la Trinidad es real y tiene una explicación histórica. Vas a descubrir cómo el jargón filosófico secuestró el monoteísmo bíblico y por qué la respuesta a la pregunta ¿quién es Dios? Es mucho más clara, simple y poderosa de lo que te enseñaron. Es una revelación que libera tu mente de la contradicción y devuelve la coherencia a tu fe. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. La primera pieza de esta desmitificación requiere que volvamos al credo de Jesús. Olvida por un momento los concilios, los credos de la Iglesia y la teología sistemática. ¿En qué creía Jesús de Nazaret, el judío? Él era un monoteísta unitario estricto. Su fe se basaba en la declaración central del judaísmo, el Shema: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único y exclusivo Señor, Deuteronomio 6:4, citado por Jesús en Marcos 12:29. Detente ahí. La palabra clave es único y exclusivo Señor. Para Jesús, su Dios era un ser singular, una persona. En sus oraciones y enseñanzas, siempre identificaba a este Dios singular como el Padre. Esta es la verdad fundacional, el estándar de oro de la fe. Pero, ¿qué hizo la Iglesia posterior? Abandonó el estándar de Jesús. En lugar de preguntar, ¿quién es el Dios de Jesús?, la Iglesia comenzó a preguntar, ¿qué es Dios? Y es aquí donde entra el primer término filosófico, el que lo cambia todo, la sustancia, o en griego, ousia. Imagina que Dios es el Padre. Cuando Jesús habla de Él, utiliza pronombres personales singulares: yo, tú, Él. Él dice, el Padre es mayor que yo. Jesús habla de un ser, una entidad con voluntad, intelecto y emoción, una persona. Este es el Dios unitario. La teología trinitaria, sin embargo, invierte esta lógica. En lugar de persona, pone la sustancia en el centro. La ousia, sustancia, esencia o naturaleza divina, es lo que Dios es. La doctrina establece que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas, o hipóstasis, pero comparten una sola sustancia, una sola ousia. ¿Ves el problema? Al definir a Dios por la sustancia, el que, en lugar de por la persona, el quién, se abrió la puerta para dividir el quién en 3. Pero cuando Jesús, el judío monoteísta, decía Dios, se refería a la ousia y a la hipóstasis al mismo tiempo, una única persona, el Padre, que posee una única esencia divina. Este cambio no fue un simple ajuste de vocabulario, fue una redefinición ontológica que el propio Jesús no habría reconocido. La simplicidad del monoteísmo, que era la fuerza del judaísmo y la base de la predicación de Jesús, fue reemplazada por una pesadilla de complejidad. La diferencia entre Dios es una persona y Dios es una sustancia en 3 personas es la diferencia entre el cristianismo del primer siglo y el dogma impuesto en el Concilio de Nicea 300 años después. Para entender la Trinidad, debemos viajar a la Grecia antigua, porque ahí es donde residen sus términos centrales.
En el siglo IV después de Cristo, la Iglesia se encontró debatiendo cómo definir a Jesús. La pregunta no era si Jesús era el Mesías humano exaltado, que era la respuesta apostólica, sino si era igual o similar al Padre en naturaleza. El debate se cristalizó en torno a dos palabras griegas que, aunque en su uso original podían ser sinónimas, fueron forzadas a significar cosas distintas en el dogma trinitario: ousia e hipostasis. Ousia, esencia o sustancia, significa ser, naturaleza o aquello que es común a la especie. Piensa en la humanidad como ousia. Todos compartimos la esencia de ser humanos. Hipóstasis, persona, originalmente significaba lo que está debajo o subsistencia independiente. Fue forzada a significar las propiedades particulares que distinguen a un individuo de otro con la misma ousia. Por ejemplo, Pedro, Juan y Pablo comparten la ousia, la humanidad, pero son tres hipóstases diferentes. Aquí radica la falacia central que el monoteísmo unitario señala. La Trinidad usa esta analogía para decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten la ousia, la deidad, pero son tres hipóstases, tres personas diferentes. Pero, ¿por qué forzar una analogía humana a un Dios singular? Porque la teología del siglo IV no podía conciliar tres conceptos diferentes, Padre, Hijo, Espíritu, con el monoteísmo estricto sin violar la lógica. Al convertir a Dios de una persona, una hipóstasis, a una sustancia, una ousia, se resolvió el problema. La sustancia es singular e indivisible, mientras que las personas que la poseen son múltiples. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. La Biblia presenta a Dios como un yo que actúa, habla, exige obediencia y envía. Cuando Dios dice, yo soy el Señor, y además de mí no hay Salvador, Isaías 43:11, Él se está presentando como un sujeto singular, no como una esencia compartida. El problema es que la hipóstasis es la que distingue. El Hijo tiene la propiedad de ser engendrado, el Padre, la de ser no engendrado. Estas distinciones son las que, según los trinitarios, hacen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo realmente distintos, a pesar de ser la misma ousia. Pero, para el monoteísmo unitario, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo no les falta ninguna distinción, simplemente no son tres personas divinas, sino una persona, el Padre, su Mesías humano, el Hijo, y su poder o mente, el Espíritu Santo. El compromiso fatal con la filosofía griega para crear un punto intermedio entre el monoteísmo puro y el politeísmo circundante fue lo que dividió al monoteísmo y lo debilitó. El resultado, la complejidad se convirtió en un escudo contra la crítica, en lugar de un misterio genuinamente revelado. El drama de esta distinción entre persona y sustancia no es solo un debate interno de la Iglesia, es la raíz de la doble tragedia. Primero, los cristianos se alejaron de la teología de su fundador, y segundo, los judíos y musulmanes, monoteístas unitarios, rechazaron al Mesías porque su deidad, la Trinidad, sonaba como politeísmo. La Trinidad, al requerir que se adore al Hijo y al Espíritu como deidad, crea una ofensa insuperable para 2.000 millones de personas en el mundo. El credo unitario de Jesús es un puente de diálogo. Él creía en el Dios del Shema, el mismo Dios de Abraham. Cuando los apologistas se encuentran con judíos o musulmanes, el obstáculo que emerge instantáneamente es la pregunta: si Dios es uno, ¿por qué ustedes adoran a tres? La respuesta tradicional es que los tres son la misma sustancia, pero que se expresan en tres personas. Pero la mente monoteísta unitaria rechaza esta distinción. Para ellos, si hay tres sujetos diferentes que actúan, hablan y son adorados, entonces son tres dioses, independientemente de compartir una ousia metafísica. Imagina este escenario: le dices a un amigo musulmán que el Padre es el único Dios verdadero, Juan 17:3. Él te acepta. Pero luego le dices que el Hijo, que fue enviado por el Padre, también es Dios en el mismo sentido. Ahí es donde la lógica falla. Si el Padre es Dios, y el Hijo es Dios, y son personas distintas, hipóstasis, entonces la cuenta es 2, lo cual contradice el Shema. El problema reside en la palabra Dios, Theos. En el Nuevo Testamento, de las 1317 referencias a Theos, Dios con artículo definido, la inmensa mayoría se refiere consistentemente al Padre de Jesús, el ser singular. Esto es unitarismo puro.
¿Y qué pasa con los pocos versículos donde Jesús es ciertamente llamado Dios, Theos? La Trinidad se apoya en la rareza y ambigüedad de estos pasajes, como Juan 20:28 o Hebreos 1:8, para anular las miles de afirmaciones de Dios como persona singular, el Padre. El concepto bíblico del monoteísmo es innegociable. La lección que debemos aprender de la historia de Michael Servetus, quemado vivo por Calvino por negar la Trinidad, es brutal. La Iglesia tiene una historia de violencia al imponer dogmas que carecen de una base bíblica clara. La defensa de la sustancia en tres personas a menudo fue más violenta que la defensa de la persona singular en que creía Jesús. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. El abandono de Dios como persona singular a favor de la sustancia también tuvo otra consecuencia catastrófica, el dogma de la génesis eterna o generación eterna. Si el Hijo comparte la misma sustancia, ousia, que el Padre, debe ser coeterno, es decir, debe haber existido desde siempre. Para justificar esto, la teología trinitaria se vio obligada a vaciar las palabras bíblicas de su significado. El Nuevo Testamento enseña que Jesús es el Hijo de Dios. Para los trinitarios, esto significa que el Hijo fue engendrado por el Padre en la eternidad, sin principio. Pero esta idea es una contradicción lógica. Como dijo un pensador, una sola persona no puede ser mayor que sí misma. Si algo es eterno, no puede haber sido engendrado o generado, porque generar implica un comienzo, un origen, una causa. La palabra engendrar simplemente significa dar vida a, causar la existencia de. Pero, la Biblia es muy clara. Primero, Jesús fue engendrado en el tiempo. La razón por la que Jesús es llamado el Hijo de Dios es precisamente porque fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. El ángel Gabriel lo dice, por esa razón, el santo que ha de nacer será llamado Hijo de Dios, Lucas 1:35. Su filiación comenzó en ese momento. Segundo, la palabra, logos, era el propósito, no la persona. El trinitarismo necesita que el logos de Juan 1:1 sea una persona consciente preexistente para justificar la génesis eterna. Pero si el logos se entiende como el propósito, la sabiduría o la intención de Dios, algo impersonal, entonces el logos solo se hizo carne en Jesús, el propósito de Dios tomó forma en la persona de Jesús. Jesús no es el logos preexistente, sino aquello en lo que el logos se convirtió. Esta creencia en un Hijo eternamente generado, un término que el libro llama nonsens eterno, choca violentamente con la idea de que Jesús es el Mesías de la simiente de David. ¿Por qué insistir en una genealogía terrenal, Mateo 1:1, si el Hijo de Dios preexistía eternamente como Dios? La lógica del Nuevo Testamento es que Jesús es el hombre que fue levantado por Dios, no el Dios que bajó. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle, incluyendo la desmitificación de la maldición de la mayúscula, Adoni versus Adonai. Está en el enlace de la descripción. Descárgalo ahora. El propósito de esta disección filosófica no es generar controversia vacía, sino restaurar la simplicidad profunda del concepto de Dios y eliminar la contradicción. Cuando preguntamos quién es el único Dios verdadero, la respuesta es inequívoca, el Padre. Él es la persona singular. La ousia, sustancia divina, es poseída por Él como su naturaleza, no como una entidad compartida con otros dos sujetos. El contraste es vital para tu propia fe. Enfoque en sustancia, Trinidad, Dios es ante todo una esencia indivisible, el que. La fe se vuelve un misterio metafísico y la adoración se divide entre tres sujetos. Enfoque en persona, unitarismo, Dios es ante todo el Padre, el quien. La fe es simple, monoteísta, y la adoración está dirigida de forma singular, como Jesús nos enseñó a orar. Esta simplificación tiene consecuencias transformadoras. Primero, claridad en la oración, oras al Padre como el único Dios, el único verdadero. No hay confusión sobre a quién se dirige la deidad. Segundo, valoración de Jesús. Jesús no es visto como un Dios disfrazado de hombre, sino como el Mesías humano perfecto, el Adoni, mi Señor, exaltado a la diestra de Dios, el Adonai. Su obediencia es valiosa precisamente porque fue totalmente humana. Tercero, monoteísmo innegociable.
se alinea la fe con el credo de Israel y se elimina el obstáculo que aleja a judíos y musulmanes. La complejidad no es sinónimo de profundidad. La Iglesia, al intentar explicar la divinidad de Jesús mediante términos filosóficos, como usía e hipostasis, y al crear el dogma de la Génesis eterna, transformó la sencilla y poderosa historia del Mesías humano exaltado en una pesadilla teológica. Al recuperar la comprensión de Dios como la persona singular, el Padre, y no como una sustancia tripartita, recuperamos la coherencia, la lógica y, lo más importante, el mismo credo que el propio Jesús nos entregó. Este concepto nos invita a una profunda reflexión sobre las verdaderas bases de nuestra creencia. Ahora ves que la pregunta ¿Dios es una persona o una sustancia? No es un juego de palabras. La teología te enseñó a creer que Dios era una sustancia abstracta en tres personas, pero la verdad es que Jesús, el fundador, creía en el Padre como la persona singular, el único Dios verdadero. Esta revelación deshace la madeja de la confusión mental y libera tu fe de la contradicción forzada por la filosofía griega. A partir de hoy, cuando ores, dirige tu adoración al Padre, la persona singular de quien Jesús habló. Al enfrentar la teología, exige claridad. Recuerda esta frase: la obediencia de Jesús prueba que el Padre es el único Dios. Verás cómo la simplicidad bíblica trae una paz mental que el misterio forzado jamás pudo dar. Este camino de regreso a la pureza conceptual no es fácil, pero la verdad nunca lo es. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas y que han sido ocultadas por la tradición. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos el error de 970 veces en la Biblia, cómo la Trinidad destruyó el significado de uno, Echad. Nos vemos allí.